Y bien, estamos ahora con Lourdes Flores, expresidenta del Partido Popular Cristiano, ex congresista, en fin, ya sabemos todo, pero con gran futuro político. Dios quiera, vamos a ver. Por lo menos largo aliento. Largo aliento. Primero, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Por eso puedo hablar largo aliento. Acabo de cumplir 55, así que largo aliento. Una jovencita, una chiquilla. Una chiquilla, una niña. He trabajado todo el día para no acordarme, ya son 55. Pero es un honor para mí pues que vengas el día de tu cumpleaños acá, festejarlo acá. Ya en esos son ya esos cumpleaños y cumple menos. Cumple menos. Gracias, encantado, es un gusto. Bueno, pero al que no le ha ido muy bien en estas elecciones es al Partido Popular Cristiano, ¿no? Lima, su candidato no ha tenido sino 2%, candidato a la municipalidad provincial, muy poco. Veo que se están peleando además porque Castro, el presidente del PPC, ha dicho que un pequeño grupo del PPC ha boicoteado la elección de SEA, de la candidatura de SEA. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, evidentemente no ha sido pues nuestra mejor elección. En la vida de un partido que va a cumplir 50 años, las cosas buenas y las cosas malas son etapas de la vida. Son aprendizajes y son cosas a las que hay que aprender. Pero hay cosas buenas que celebrar, tampoco es una desgracia. De nuestros 7 alcaldes en ejercicio, 5 han repetido, lo cual es muy bueno. Es una pena que Rafael Santos y Jessica Vargas, estupendos alcaldes, porque la competencia así no han podido obtener por un pequeño margen el triunfo, pero tendrán un futuro político muy grande. Emerge un cuadro nuevo muy valioso como es Javier Altamirano, nuevo alcalde de San Juan de Miraflores, de modo que hay cosas, y en esta reñidísima competencia San Isidro nos ha dado un pequeño margen, una renovación de confianza que nos obligará a hacer las cosas mejor, porque sí, es evidente que a pesar de las calidades personales del doctor Raúl Cantela, un señor de señores, la gestión tuvo dificultades. Entonces, muy bien, hay una oportunidad de mejorar el trabajo y demostrar que se puede hacer una gestión muy eficiente con este nuevo cuadro totalmente nuevo. De modo que hay cosas buenas también. En cuanto a lo malo, que lo hay, en provincias también hay alguna gente valiosa que ha triunfado, el alcalde de San Juan de Cajamarca, Edison Terán. Estamos peleando todavía en Tumbes por nada la alcaldía, de modo que hay una presencia importante de alguna gente. Hay cosas muy buenas que sí vale la pena destacar, porque un partido político tiene en unas elecciones municipales la oportunidad de traer gente y de promoverla. En cuanto a lo malo, mi sincero y fraterno consejo a mis amigos pepecistas es que se caigan la boca de hablar públicamente de presidente a paje y que discutamos eso como tiene que hacerse. Yo estaré entre quienes vamos a pedir una reunión interna, de un trabajo de análisis a profundidad. Tenemos que hacer una evaluación, qué cosa falló, qué cosa hicimos bien, qué cosa hicimos mal, y el próximo año tenemos la oportunidad de renovar nuestra dirigencia porque corresponde una renovación. O sea, el periodo de Raúl Castro vence a mitad del próximo año. Entonces, el próximo año es el año electoral en el partido, que será la ocasión de dilucidar si esta gestión ha sido positiva, si vale la pena producir un cambio, que yo creo que sería bueno en el partido. Tendremos un debate interno y zanjaremos las cosas internamente. Sí, pues porque he visto que este regidor Villena ha atacado duramente al presidente del partido, quien a su vez, por supuesto, también atacó a un grupo, me imagino que se referirá a ese grupo. Entonces están en un dimes y diretes. En relación a esa afirmación quiero reivindicar, porque me parece que no ha sido una expresión adecuada, que ha pasado una cosa al revés de lo que Raúl ha planteado. Yo diría que las personas que no triunfamos, me incluyo en la elección interna, hemos tenido un rol muy activo, y me consta porque he caminado con SEA por todos lados, por poner ejemplos. Quien más ha trabajado en esta elección, por encima de mi esfuerzo, que ha sido mucho, y yo he estado en todo el norte, en Cusco, Puno, en Huancayo, pero por encima mío, Alberto Bengoechea. Ha sido el gran soldado de esta campaña, ha viajado por todo el país, este hombre se ha multiplicado, ha tomado un avión, regresado, ha tomado otro, y lo ha hecho con enorme entrega. Alberto Valenzuela, derrotado en las elecciones, ha estado al lado de Jaime Sea apoyándolo, de modo pero con enorme entrega. Entonces, yo creo que las evaluaciones de quienes trabajaron y no trabajaron tienen que hacerse internamente. Hay gente que lo ha hecho con mucha entrega, hay gente que lo ha hecho con menor entrega. No me gusta que se ventile públicamente y creo que hay que hacer una invocación a Raúl y a todos para que hagamos un análisis interno. El dirigente de un partido tiene que asumir las responsabilidades que corresponden. Por eso el día que yo perdí las elecciones renuncié, porque es la lógica de una elección. No digo que se deba producir, pero en la evaluación del partido tenemos que hacerla internamente con mucha serenidad, con mucha franqueza, con mucha fraternidad. Jorge Villena es uno de nuestros regidores más destacados. Él está siendo muy crítico, lo cual revela que hay un sector del partido que está siendo crítico. También creo que tiene que hacer una crítica interna, tiene que darse internamente en un acto fraterno de evaluación. Eso es lo que yo creo que debe producir en el PPC para salir de esta coyuntura unidos y fuertes con una estrategia de trabajo. ¿Qué pasará?
por la renovación de las directivas el próximo año, democráticamente, como tenemos que hacerlo en un partido político. Ahora, el PPC es uno de los pocos partidos institucionalizados que hay. Y por eso creo que la solución, incluso de una crisis, de una dificultad, de un momento de derrota, tiene que ser institucional. No. ¿Y qué tenemos que hacer? En mi concepto de la comisión política, un plenario del partido, en las próximas semanas, tenemos que sentarnos un buen día de trabajo, hablar con claridad, con franqueza, evaluar las cosas. Yo tengo ya un memorándum hecho de las cosas que yo creo que hay que plantear internamente, las diré internamente, se me dirá, oye, tú hiciste esto bien, esto mal, haré mi propia evaluación de quiénes han trabajado y quiénes no han trabajado, pero todo eso es un debate interno. Y finalmente, como quiera que evidentemente hay una perspectiva de cómo conducir el partido A y una perspectiva B, lo cual es válido en una institución, el próximo año tenemos una ocasión magnífica con una contienda democrática. El próximo año nosotros tenemos que elegir desde el secretario distrital hasta el presidente del partido. Y eso se tendrá que hacer, como tú señalas, institucionalmente. Vale decir, si hay dos visiones, tienen que confrontarse internamente y ganará una. Si quienes creemos que tiene que producirse un camino triunfamos, será esa la línea que domine el partido en los próximos 4 años, y si triunfara la otra línea, respetuosamente tenemos que hacerlo como ocurrió en esa oportunidad. En esa oportunidad yo era... Y el próximo año el PPC va a tener que elegir también candidato presidencial, exactamente, o si va a ir en alianza o no. Y entonces, para poner un tema que, por ejemplo, creo que va a ser un debate, en nuestro cronograma interno nosotros tendríamos que renovar autoridades en el segundo semestre, que se acerca mucho a la elección nacional. Claro. Entonces, una posibilidad inteligente, la planteo en voz alta, que será un tema que discutiremos internamente de repente, es que nuestro calendario más bien nos lleve nuestra eficiencia en el primer semestre para hacia la mitad del año tener nuestra dirigencia y poder con toda tranquilidad definir en el 16 qué vamos a hacer. Lo que sí puedo asegurarles hoy día a quienes me escuchan es que, muy bien, no hemos tenido el mejor resultado, el que hubiéramos deseado en Lima provincial, tenemos 7 alcaldías ganadas, tenemos algunas alcaldías provinciales, hay una cantidad importante de regidores, hemos mostrado en Lima una cierta fuerza, de todas maneras somos la segunda fuerza en términos de elección de candidatos y de número de regidores, todo eso es muy positivo, pero es evidente que tenemos que reforzar, sigue siendo provincia nuestro problema, a pesar que en esta elección, Jaime, y doy fe de eso, he estado en Puno, en Cusco, ha habido candidatos que han hecho un esfuerzo enorme, todavía seguimos teniendo ese problema, los tenemos todos los partidos políticos. Lo bueno del PPC y de nuestros candidatos, y los saludo y los felicito, es que han hecho un esfuerzo bien valioso, aunque no hayamos triunfado, no importa, hemos dado la batalla, hemos estado presentes, hemos competido, hay una cantidad de votos que está ahí, hay que construir y hay que seguir trabajando. ¿Existe la posibilidad de que seas candidata al 2016? No, eso ya lo he dicho también. Y eso es bueno porque construye institucionalidad. Yo sí voy a estar al pie, pero sí voy a estar, Jaime y amigos, en una cosa. Yo no voy a ser candidata porque eso me va a dar más fuerza para esta batalla en la que sí voy a estar. Esta elección una vez más revela la urgencia que tenemos en el país, como tú lo vienes haciendo en otros temas, de formalizar la política, de institucionalizarla. Esta fragmentación de la que tú has hablado, esta balcanización de la política, que afortunadamente, creo que vamos a revisar eso en un ratito, han pasado a la segunda vuelta. Alguna gente, podría mencionar sus nombres si se muestran en un cuadro, que me parecen mejores y que en torno a los cuales yo creo que ahora hay que crear consenso y apoyarlos, ¿no? Sillonis, Rodríguez en Moquegua son mejores pues que Zenón Cueva, incluso yo a ellos porque tengo respeto, pero en fin, creo que hay algunos cuadros que valdría la pena apuntarlos. Sillonis me parece un caso clarísimo, vale, el fujimorismo me importa poco. Creo que sería un magnífico presidente regional y yo creo que Ica entera hay que volcarse a que ese señor sea presidente regional. Que el PPC debería apoyar. Absolutamente. Definir a quiénes debería apoyar. Eso es lo que yo creo. Yo creo que esta elección debemos ir en segunda vuelta a respaldar ninguno de nuestras filas y eso nos da la tranquilidad de elegir con serenidad. ¿Quién de esos dos que han pasado segunda vuelta puede ser un buen cuadro o por lo menos es menos peligroso que el contrincante? Y hay que cerrar filas y deberíamos hacer un consenso partidario y empujar en esa dirección porque está en juego el interés del país. Y de acá al 16, en el caso del PPC, podemos tener candidato propio, por supuesto que sí, es una opción. Podemos hacer alguna alianza también, es un tema que tenemos que definir. Por eso es que yo creo Ahora, el PPC no ha desarrollado, porque el PPC puede tener, es una marca, de todos modos es una marca que de alguna manera esa marca está presente en el país. Así es. No ha desarrollado una convocatoria a los profesionales, a los empresarios, podría hacerlo. Es decir, claro, me imagino que los pequeños grupos internos no quieren competencia, como siempre ocurre, digamos, hay proteccionismo interno. No es tan... Mira, voy a ponerlo con nombres propios porque creo que eso refleja lo que hemos hecho. Mira, Velarde, nuestro candidato electo, nuestro alcalde electo en San Isidro. Yo creo que es el ejemplo del tipo de profesionales que quieren servir en la vida política, estupendo. Es un destacado abogado, ha sido jefe de la SUNAT, es una persona que había tenido una participación independiente, ahora viene al partido, enhorabuena. Lo fue hace algunos años el alcalde de San Borja, Marco Álvarez, que era un general retirado, un coronel retirado del ejército, entra con Alberto Tejada, se inscribe en nuestra fila, es un honor tenerlo, es una persona valiosísima.
En su momento todos han ido. Hoy destaco este candidato nuestro, Lenin Ávila, peleando la alcaldía de Tumbes, un muchacho estupendo, un ingeniero joven. El que ha sido nuestro candidato en Chiclayo no ha ganado, pero es un lujo haberlo tenido, exdecano del Colegio de Ingenieros de Chiclayo. Lucio Salde ha sido nuestro candidato, magnífica tarea. Entonces, no, una elección municipal es una buena ocasión, por eso digo, es posible que alguna gente no ha ganado, ha sido su primera participación política o una por primera vez en el PPC. Enhorabuena a todos el día domingo con los que he podido haberles hecho, tranquilidad, la vida política no se agota en elección. ¿Cuántos han ganado un terreno y son potenciales parlamentarios? Hemos tenido, por ejemplo, un candidato en Concepción, en Junín, estupendo, un muchacho Yangal, hijo del zorro Yangal, de esa familia, este corredor de autos tan famoso, estupendo, claro, candidato. Tengo la sensación de que hay mucha gente. Hay mucho más que se puede hacer, claro, sin duda. Hay mucha gente que ya quiere empezar a participar. Y por eso creo que el proceso del próximo año en el partido tiene que ser una ocasión de decir, a ver, yo por ejemplo me atrevería a decir en voz alta, a mí me gustaría ver que más cuadros de esta siguiente generación a la nuestra tengan un rol, ya lo están teniendo, son parlamentarios, son regidores, pero que tengan un rol aún más preponderante en el partido. Hemos mostrado una generación joven en el Parlamento, hemos mostrado una generación estupenda en las alcaldías y en los regidores. El partido tiene una enorme perspectiva. Entonces yo miro las cosas con serenidad, sin dejar de ser autocrítica, sin dejar de reconocer que no nos ha ido bien, sería ciego decir que no, pero también celebrando con alegría los triunfos, que no son pocos y son valiosos y que nos llenan de orgullo y de satisfacción. Tenemos ahí un cuadro que clasifica a los que han quedado en primer lugar, porque las regiones. En las regiones, ¿no? Es una clasificación arbitraria, pero digamos los que son empresarios o profesionales, de alguna manera son 11. Los radicales son 2, son Santos y Adubiri en Puno. Tampoco, porque Adubiri, bueno, después tenemos un cuadro, Adubiri quedó en segundo lugar. El otro me parece. Estos son solo primeros. Solo los primeros, solo desde los primeros tienes 25 ya. Que tienen vínculos con el narcotráfico habría 4 que son políticos o exautoridades, exalcaldes, en fin, que se presentan, son 7 y que vinculados a actividades ilegales hay por lo menos 1. Déjame hacerte un pequeño comentario, si quieres vemos los nombres y algunas ideas tengo sobre algunos de ellos. Pero un ratito, el siguiente cuadro es los que han quedado segundos y irían a segunda vuelta. Ahí más o menos se repite lo mismo, hay 5 profesionales o empresarios, un radical, 1 con vínculos con narcotráfico, exautoridad 2, vinculados a actividades ilegales, 3 y un militar, que es Donaire, ¿no? Ese es más o menos la cosa. A ver, yo quiero hacer un primer comentario. Yo había dejado, ustedes que yo soy una viajera empedernida y había dejado de hacerlo por algún tiempo, dándome este aire en mi vida personal y porque la vez pasada postulé por Lima. Ahora me da un buen recorrido, no he recorrido todo el país, pero me da un buen recorrido, todo el norte, la Sierra Central y la Sierra Sur. Primer comentario que lo digo con enorme preocupación. Yo he sido 2 veces candidata presidencial, o sea, me he pasado campañas nacionales a todo dar. Yo nunca he visto tanta plata como esta elección. Eso es una cosa impresionante. Desde los formales, tipo el señor Acuña, que ha sido un derroche de dinero impresionante, hasta estos dineros que uno no sabe dónde están. Pero lo que yo he visto en cantidad de propaganda, en movilización, en plata, en campaña, ha sido impresionante. Entonces, eso significa, se ha hablado ya de algunos controles. Yo sí creo que esto justificaría que hagamos una... Estuviste ayer en un programa en ese sentido y fue muy interesante. Yo estoy en la línea que efectivamente deberíamos ir a los partidos nacionales como partícipes, límites al gasto electoral. Es decir, que solamente los partidos nacionales puedan participar en las elecciones regionales y municipales. Sí, yo creo eso. Yo creo eso. Sí, eso es una discusión de emergencia, ¿no? Así lo creo. Yo creo que tenemos que tomar una decisión drástica. Muy bien, hay autoridades elegidas que hay que respetarlas, pero yo creo que tenemos que crear un tránsito de institucionalización de la política que debería incluir el tema del gasto y financiamiento público de los partidos sin complejos. Porque quien es millonario, oye, yo se lo digo con toda sinceridad, amigos, cuando a mí me dicen que la política enriquece, yo digo que cuando uno es honesto, la política te cuesta, pero como uno no es millonario, tienes límites. En estas campañas, ¿cómo compite? Y saludo por eso el esfuerzo de nuestros militantes. ¿Cómo compite ese militante que es un profesional con los recursos que tiene frente a estos millones? Entonces yo creo que tiene que haber financiamiento público de los partidos, el año electoral. Además se le exige a los partidos políticos, se les exige todo, que estén presentes en Conga, que estén presentes frente al terrorismo, que estén presentes, etcétera, que den la batalla, eso y no tienen recursos. Eso tiene que financiarse y sin complejos, y que se controle, por supuesto. Luego, yo creo que en las campañas, como hizo Chile, hay que poner límites a las campañas. Yo, perdón con los medios de comunicación, que no les va a gustar la idea, pero es que si tú pones límites, entonces hay un límite que se gasta. Y eso más o menos uniforma las campañas, entonces hay una oportunidad
de poder escuchar, y ya el otro es un tema de poder escuchar a la gente y no unos escuchados y otros marginados. Y finalmente ya es un tema de educación y pasa porque hayan cuadros políticos. Por eso la elección de Cornejo es buena, porque la elección de Cornejo o el ejemplo de Cornejo revela que al final, particularmente la gente joven, ha escuchado con atención a un hombre que al final de la campaña trató de ser serio y que trató de transmitir ideas. Y fíjate tú que ha tenido un cierto éxito. Eso es magnífico. El ejemplo de Lucho Castañeda no es nada bueno. Ese mensaje que gano las elecciones calladito porque mejor si no hablo, eso no es, la campaña tiene que ser comunicación, tiene que ser, o sea, no puede ser todo cálculo electorero, marquetero, porque entonces... Bueno, hay quienes sospechan que en realidad Lucho Castañeda no tiene una idea clara de qué cosa quiere hacer. Mejor dicho, él responde a los problemas inmediatos, y responde bien. Pero, sin duda, y sin duda será un buen ejecutor y la gente ha premiado ese estilo de hacer política. Yo no la critico, Lucho ha sido socio nuestro y creo que es un magnífico alcalde y ha recibido un respaldo, enhorabuena, por nuestra ciudad a lo mejor. Pero si caminamos hacia el 2016, en serio, yo creo, queridas amigas y queridos amigos y Jaime, que es indispensable volver a la política en serio. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo muy serio de acá al 16 para llegar a la política institucional. El asunto, por ejemplo, el voto preferencial, ¿no tendría sentido canjear el voto preferencial por los distritos uninominales para elegir a los congresistas? Yo sé que tú eres muy partidario de eso, yo no creo eso porque nuestro sistema electoral es muy difícil que vaya hacia un bipartidismo, que yo soy... O trío, cuatripartidismo, en fin, yo creo que con distrito tenemos valla electoral. Si nosotros hacemos, la elección del 2016 probablemente habrán algunas alianzas, todavía tendremos alguna fragmentación dentro de los espacios. Si somos inteligentes tenemos que leer la elección, que la fragmentación nos impidió en algunos casos a nuestro sector político en concreto pasar a la segunda vuelta, ¿no? Que esas son lecciones que hay que aprender. Bueno, finalmente hay una segunda vuelta. Entonces yo creo que el Parlamento, mira, mal que bien el Parlamento, si no se fragmenta después, que es el problema, que no son alianzas reales, que no se terminan mal proyectos en serio, si no se fragmenta después, son 5 o 6 opciones, tiende a haber un pluripartidismo. Lo que ha pasado en la elección nacional municipal es que se dispersa todo eso, se rompe la valla y entra quien pueda, entonces con poquísimas firmas, sin ninguna exigencia, pero en este momento en el Congreso hay 9 bancadas, Sí, es mucho todavía, el sistema político tiene que irse asentando. Yo no quiero adelantar mis ideas porque esas tengo que darlas primero internamente, pero yo sí creo, solamente doy ese concepto. ¿Pero a ti te parece que el voto preferencial es positivo? No, hay que eliminarlo. Absolutamente. Pero si tú eliminas el voto preferencial tienes que reemplazarlo por algo, si tú le estás quitando... Por elecciones internas, pues. No, elecciones internas en los partidos. Bueno, pero el ciudadano debería poder elegir pues a una persona, no una lista. Pues, nuevamente, la pregunta es, si queremos, y yo soy una partidaria y mi vida es un testimonio de eso, que la vida política se institucionalice, aún con estos esfuerzos difíciles e imperfectos que somos los partidos, tenemos que tratar que las candidaturas nazcan de estos proyectos. Tenemos que alentar que estas instituciones seamos más fuertes. Para eso hay que cerrar el sistema, hay que financiarlo, hay que ponerles límites a las campañas. Entonces ya somos instituciones que recibimos fondos públicos, somos fiscalizadas. Tenemos que procurar que la vida política sea permanente, hay que procurar que el debate, hay que estimular que sea una campaña corta. Yo creo que las campañas pueden ser cortas, pero que sean lo más propositivas posibles. Ahora, ¿no? Esta exigencia, ayer Mulder y también me parece que Raúl, los dos decían que esto se ha vuelto muy burocrático, muy sobreregulado, así como la economía. Entonces, tienen toda la razón. Entonces, esto es un absurdo, la obligación de tener no sé cuántos comités y que tienen que estar abiertos no sé cuántos días y que no sé qué, no sé cuántos. Con realidad, la exigencia debería ser, esto lo decía Meléndez, que el partido tuviera participar, es decir, que el partido tiene que participar, tiene que presentar candidatos en un número mínimo, digamos, de provincias o de distritos. Me parece correcto. Pero no tener comités necesariamente abiertos. Yo me acuerdo cuando yo era presidente del partido, un día me pasaron una carta del doctor Sivina, presidente. Yo le contesté con franqueza. Candidato local de Huancabamba, la casa del señor Medín Ordóñez. ¿Cómo es posible? Pues claro, secretario general financia el partido, ¿qué pone? ¿Un local 5 años? ¿De dónde sacar plata? La sala de su casa. Pero vaya usted y busca al señor Medín Ordóñez en Huancabamba y es el secretario general del PPC. Y le puso así los tantos comités. O sea, porque esa es la realidad. Quien no ha vivido un partido, quien no viaja, quien no sabe lo que pasa, pues se plantean unas fantasías. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que en cada ciudad, provincia, haya un núcleo de gente que además tiende a ampliarse, porque tienes razón, tampoco este grupito que se cierra hace mucho daño. ¿A quién? A buscar a la gente afín.
Unos militarán establemente, otros serán simpatizantes. La vida de los partidos, unos somos un núcleo más pequeño. Yo, por ejemplo, creo que una de las reformas que al interior del partido tenemos que hacer es que tenemos 200.000 electores inscritos. Eso es una fantasía, pues. Sí, pues. ¿Cuánto votamos en un proceso? 20.000, ya. Entonces, quiere decir que hay un núcleo de 200.000 filopartidarios y de repente 20.000 reales. Entonces, con esos 20.000 hay que tratar de hacer ese núcleo básico. De repente no somos 20.000, de repente somos 5.000, no importa. Sí. Ese es el núcleo estable del partido. Ese hay que formarlo, hay que prepararlo. Y vas teniendo adherentes y vas haciendo una cosa abierta, ¿no? Los partidos tienen que ser un núcleo pequeño y abierto. Entonces, yo sí creo que hay reformas que tienen que ayudar a que esto exista. ¿Por qué? Porque lo que 30 años de antipolítica nos demuestra, 20 y tantos años de antipolítica nos demuestra, es que ese remedio es peor que la enfermedad. Ese fue el drama del fujimorismo, por eso es que yo soy contraria a ellos, porque yo creo que vendieron ese... Fujimori fue una consecuencia, en realidad, de la destrucción de ya los partidos... Los partidos estábamos muy dañados, pero el discurso antipolítica, hemos recuperado la democracia, claro, pero no hemos recuperado la democracia institucional. Yo creo que acá en el 2016 tenemos la oportunidad. Estas elecciones deberían dar lugar a una reforma. El 2016 el sistema está más cerrado. Creo que hay que exigir que las propuestas del 16 apunten a eso, y Dios quiera que el gobierno del 2016 al 2021 se faje porque tengamos un país más institucionalizado. El fujimorismo, aquí hay un tema importante, ¿no? Porque Mario Vargas Llosa, por ejemplo, sigue condenando al fujimorismo como si fuera pues exactamente igual a Alberto Fujimori, ¿no? Pero el fujimorismo ¿está o no está haciendo un esfuerzo de construcción partidaria? Yo veo que han presentado más candidatos en estas elecciones que la vez pasada. Keiko Fujimori se moviliza por todo el país tratando de organizar el partido. ¿Se han comprometido con la democracia o no? Yo creo que sí, yo no les niego un lugar, desde luego. Creo que tienen visiones internas que los hacen un poco complicados. No es desde luego el proyecto de futuro que yo creo para el Perú, no creo eso, pero sí reconozco que han hecho un mérito y reconozco que Keiko Fujimori ha viajado mucho por el país. He visto además que han sabido convocar a alguna gente que ha puesto también su billetito, su dinero, han estado muy presentes, el país está muy pintado con CAS por todos lados, todo lo cual está muy bien. Tengo que reconocer también que han sabido buscar a alguna gente de fuera, valiosa. Y por eso, por ejemplo, lo pongo nombre propio. Fernando Sillonis, que creo que va por la K, debería ser el próximo presidente de la región Ica, y nosotros deberíamos apoyarlo desinteresadamente, porque creo que es un cuadro político, claro, un cuadro profesional. Ha elegido el fujimorismo, bueno, me hubiera encantado que venga por el PPC, porque me hubiera encantado tenerlo. Pero si elige, vamos, hay que apoyarlo. Creo que es un cuadro que merece gobernar la región. Y si ese es el tipo de personas que buscan, enhorabuena. En otros sitios sí me parece que han jugado también este juego. Por ejemplo, claro, en Chiclayo es evidente que los oviedos estaban financiando esa campaña, el señor Becerril, y es evidente que la plata de las peruanas está en Cajamarca. Entonces, ya, esas son cosas que también son parte de este juego perverso que está habiendo. ¿Cuál es tu opinión de Alianza por el Progreso, de Acuña? Ese partido también ha presentado cualquier cantidad de candidatos en todas partes, es el que más candidatos ha presentado, pero hay quienes dicen pues que no es un partido programático, por lo menos. Nuestra relación con los dos parlamentarios es excelente, de modo que yo no tengo sino para Richard Acuña y Lucho Iberico unas palabras de elogio. Su relación con esos parlamentarios es fantástica, se portan estupendamente bien. Hago este comentario sincero y se lo diría mirando los ojos, señor Acuña. Yo creo que esa es una empresa política, es decir, hay unas universidades, y voy a hablar con total franqueza, hay unas universidades que están financiando la política. El secretario general, el conserje, el guachimán, todos pasan por la universidad, o el profesor, y eso no me parece bien. O sea, no se trata que los padres de familia financien la vida política, tampoco, y eso es lo que en realidad ocurre. Entonces hay tal cantidad de dinero que es una competencia impresionante. El señor se ha hecho de una parte del norte, ha barrido en la libertad, sí, pues. Pero claro, porque Pepe Murgia, ella también creo que es una persona que estaba muchos años, pero el aprismo le han sacado la mugre, porque simplemente no tienen forma de competir con esa cantidad de dinero. Entonces, sí, pues. A mí no me parece que la plata deba ser la vida política, mucho menos que instituciones formales como las universidades financien la vida política. Eso es un error, eso hay que controlarlo, de modo tal que podrá haber una competencia normal en que si el señor es muy chambero, es muy trabajador, pero claro, donde hay universidad local partidario, donde hay local partidario, profesor eso puede ser, esa no es la forma de hacer política. Claro, los operadores políticos todos trabajan en la universidad. Todos. O tienen sueldo en la universidad. Todos pasan por la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tampoco los ingresos de una universidad pueden financiar la vida política. Eso, y de algunas otras están en el estilo. Ahora cada uno quiere tener su propia escuela, universidad, porque es una caja muy buena. No, tampoco está bien. Eso porque eso significa entonces ya un problema para el padre de familia que aspira a que los recursos que paga sirvan para la vida universitaria y no para la política. Pero todo esto, ¿qué cosa es, Jaime? Es la informalidad en la política. Es que han aparecido nuevas formas de hacer política porque no tenemos un sistema ordenado. Yo por eso creo
que ha llegado el momento que sin complejos el país necesita formalizarse políticamente. Y para formalizarse políticamente, primero, los partidos somos muy malos, tenemos 1000 defectos, pero somos mejores que este chicha. No. En consecuencia, hagamos un esfuerzo porque hay en el Perú 5, 6, 8, seguramente el sistema electoral ayudará a reducirlos. Financiemos eso seriamente y fiscalicemos. ¿Qué se nos puede exigir con eso? Señores, formen a sus cuadros, rindan cuentas de qué hacen. O sea, nos pueden exigir una serie de cosas porque seríamos unas instituciones privadas que recibimos unos fondos públicos y estamos obligados a rendir cuentas. Ahora, esta fragmentación, esta, digamos, ausencia creciente de los partidos en el interior del país, que se va a confirmar en esta elección, cada vez hay menos alcaldes pertenecientes a partidos y todo lo demás, esta emergencia de todos estos movimientos locales, detrás de los cuales están intereses vinculados a redes ilícitas y todo lo demás. Por eso mencioné el dinero. Así es. ¿De dónde ha salido todo ese dinero? Todo eso ha sido estimulado en parte por el tipo de descentralización que hemos tenido desde el año 2000. Es verdad. Gobiernos, digamos, se ha transferido todo a las municipalidades y a los gobiernos locales y a regionales. Se han transferido muchos recursos, no tienen muchas veces capacidad de hacerlos, pero sí se han conformado botines que están, digamos, que son objeto de asalto, en buena cuenta, ¿no es cierto? Entonces, eso necesita, la descentralización necesita una reforma también. Totalmente. A ver, yo creo que hay un muchacho que yo sigo siempre, un cientista político que me gusta mucho, que es Carlos Meléndez, ¿no? Carlos dice lo siguiente: el proceso de modernización del Perú, que es tan importante, tiene dos temas pendientes, porque le llama una modernización trunca, ¿no? Primer factor, lo hemos conversado fuera de cámara, si tú estás empeñado en eso, y yo te secundo y te apoyo todo, y la informalidad. Es un reflejo de una modernización que ha traído ingresos, que ha generado un sector medio, pero que tiene hoy un límite y es un problema para el país y hay que abordar, no nos desviemos hoy. Segundo factor, nunca antes ha habido tanto dinero en las regiones del Perú con un Estado tan débil, porque este Estado fragmentado es débil, que ha generado lo que tú dices, un botín. Es decir, se organiza un pequeño grupo humano que tiene alguna fuente de financiamiento, o la tiene el candidato, o te la paga la minería informal, o se mete en el narcotráfico, eso son 5 amigos. O los proveedores. O los proveedores. Hermanos de financiación. De proveedores. Exactamente. Claro. Entonces, en medio de esa informalidad llega un pequeño grupo que no tiene ninguna experiencia. Saca a todos los funcionarios. Ese es otro tema. Sí. Entonces, tú dices una reforma así. Yo me permití escribir el otro día en un artículo las siguientes ideas. Número 1. La Contraloría General de la República tiene que repensar su rol, es decir, las direcciones de control interno no pueden seguir siendo dependientes del presidente regional porque no lo controla, hay que descentralizar bien, y para eso la Contraloría necesita 25 o 40 tigres, no sé, las puedes asignar por 2 municipalidades, si quieres 194, no es imposible tener el Perú y encontrar en provincia 194 buenos funcionarios bien pagados, muy bien pagados. Por la Contraloría y no por los organismos. Y escúchame lo que digo, muy bien pagados, también sin complejos, la ley García fuera, muy bien pagados para que controlen, número 1. Número 2, el SNIP, yo lo haría un órgano mucho más activo, de meterse, no supervisar a ver qué hora, no, meterse, qué gasto público, cómo se hace, el SNIP y la OCE, o sea, los dos que tienen que ver con gasto público, muy descentralizados, muy activos en guiar ese tema. Y tercero, yo creo que tenemos que hacer que servir. Trate de generar una burocracia, una tecnocracia municipal y regional. Muy profesional. ¿A quién le recurriría en primer lugar? En este momento creo que hay 4.000 muchachos en el programa de Beca 18 y 2.000 me parece que terminan este año en institutos que han obtenido carrera media. 6.000 muchachos profesionales que van a tener una obligación de trabajar con el Estado. Yo he visto en la UCIL, han venido chicos del BRAEM, estupendos, llenos de entusiasmo. Van a ser profesionales, tienen que cumplir con el Estado. No los vas a mandar a su pueblito, mándalos a las capitales de región, que trabajen en las universidades, que los vinculemos. Ahí tienes una gente para hacer una reforma estatal abajo estupenda. Claro, ya este gobierno está terminando. Son las cosas que a mí me ilusionan en el próximo gobierno. Si quisiéramos ver un gobierno reformista, para comenzar, ahí tienes 6.000 jóvenes que al año 2015 o 16 habrán salido de Beca 18, que para mí es el mejor programa social que ha hecho el gobierno. Entonces tú tienes ahí una masa gris. ¿Cómo hizo Chile su reforma del Estado? Mandó profesionales jóvenes de todas las profesiones a las que serían como nuestros UGL, o sea, gente capaz que la devuelves a su región. Entonces tú tienes mente fresca, si en el Perú lo que sobra es juventud preparada. Entonces esas reformas son básicas, Jaime. Ahora el otro ¿es el gobierno del presidente Humala el llamado a hacerlo? Difícil, ¿no? Bueno, sí, pero sí es una agenda que tenemos que poner en la campaña para el próximo gobierno. Pues el problema es que esta agenda es tan nutrida. El otro tema, lo que está... Bueno, pero eso da ilusión, quiere decir que es un país en el que tenemos cosas por hacer, cosa que está bien. Aquí se requiere efectivamente una gran revolución de la construcción de una verdadera institucionalidad de una vez por todas. Pero esto pasa también, si estamos hablando de ilegalidad, de estas redes ilícitas que están tomando el poder en todas partes, etcétera, que las mafias están avanzando. Sí.
se necesita un sistema judicial que funcione, que sea capaz, que no haya impunidad, se necesita una policía, por lo menos de investigación, que pueda detectar las cosas. En eso se necesita también un cambio total, y eso ya es más difícil, porque es un poder, se supone, autónomo. ¿Cómo haces para modernizar el sistema judicial y volverlo honesto? No hay una receta mágica para todo, ¿no? Pero, digamos, yo creo que si la pequeña lección Cornejo es buena, y estoy segura que en algunas regiones también podría haber habido, es decir, que al final, particularmente los jóvenes, una semanita, claro, no le pidas pues 6 meses, no, que este se aburre, pero 15 días de buena campaña, o sea, campañitas cortas de un par de meses, ¿no? En los que por lo menos 15 días todos pongamos, ¿qué es eso? Para escuchar ideas y no farándula, revelaría que para la próxima elección hay una agenda que exigir. O sea, el país del 2016 al 2021, particularmente con el sueño del Bicentenario, que es un lindo sueño nacional, deberíamos tener una agenda nacional, una agenda de temas, de reformas. Porque la economía camina, sí, el país se ha desarrollado, salvo que hayan estos locos pues que quieran plantear, hay locos pues que van a plantear locuras, pero en general todos sabemos que la economía camina bien, que se pueden hacer correcciones, pero la tarea es ahora en el Estado. ¿Qué Estado eficiente logramos? ¿Cómo mejoramos el Poder Judicial? ¿Cómo mejoramos la descentralización? ¿Cómo formalizamos el Perú? Y ahí es donde tiene que estar toda la creatividad. Esa es la agenda del próximo gobierno. Y yo creo que eso debería generar un consenso en el país. Yo siento que mi partido tiene un deber que contribuir en eso. Fuimos hace muchos años los que trajimos al Perú la economía social de mercado, gran mérito de los fundadores del PPC, han triunfado las ideas económicas de los fundadores del partido. Yo creo que ahora esa economía social de mercado reclama un Estado nuevo. Me gustaría concentrar algo de mi esfuerzo para que el equipo de plan de gobierno del PPC ayude a nuestro candidato, dentro de la forma que hagamos, a que esas sean las ideas que se preconicen. Yo hablé en la campaña del 2006 de un Estado al servicio de la gente. Creo que es un buen momento para retomarlo. Un Estado eficiente que aborde esos temas. Esa es la agenda. Esa es la agenda del Perú. Efectivamente. ¿No? Bien, Lourdes, muchísimas gracias. Como verás, Jaimito, hemos sido derrotados en Lima, pero la fuerza del PPC sigue, y ese es mi mensaje a quienes me están escuchando hoy día, a quienes han votado por nosotros y a quienes no lo han hecho. No sigamos haciéndole daño a los partidos con una denuncia, porque ahora pues la hecatombe, la crisis, no hemos ganado, y hay que seguir en la batalla, hay que seguir trabajando, hay que seguir rezando. ¿Tú piensas que Castañeda debe continuar la reforma de transporte? Porque ese es un asunto de continuidad, por ejemplo. Sí, hoy no me gustó mucho sus declaraciones estas de mucho diálogo con Orión, ¿no? Miren, Susana Villarán yo creo que ha cometido un error gravísimo, porque esta mujer a la que ayudamos a pasar la revocatoria pudo haber seguido por todo lo alto y ser la gran portaestandarte de un sector razonable de la izquierda y no meterse en esta campaña. Pero no solo ha anunciado una obra diaria, no sé cuándo, que diciembre. Espero que de acá a diciembre ella pueda dejar bien encaminadas las cosas que considera vitales. Por ejemplo, que trate de arreglar su corredor, porque esa es una señal de una reforma que ha emprendido y que yo creo que no debería quedar nunca. El nuevo alcalde le pondrá su estilo, por sus cosas, pero no creo que se trate de dar marcha atrás en lo que estaba por lo menos bien orientado, aunque en su ejecución haya tenido dificultades. Muy bien, Lourdes, muchas gracias. Gracias por muy interesante. Bueno, justamente hay una carta de Susana Villarán a Luis Castañeda pidiéndole una reunión, lo invita a una reunión para hacer una transición, en fin, y ojalá que ahí se converse un poco acerca de este tema. Juan Cheput ha renunciado a Perú Posible, la última información que tenemos, un tuit, ¿no es cierto? A ver si podemos ver el tuit. El comunicado. Ah, es un comunicado. Entonces ahí dice tuit. Bueno. No tengo acá ningún comunicado. Acá. Juan Cheput. Bueno, no voy a leer todo el comunicado. Nosotros bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con un tema muy importante, con Ricardo Morel, él es de Antamina. Vamos a ver los activos ambientales de Antamina. Regresamos.